Señor Vivanco, en materia de derechos humanos, ¿qué ha pasado en Venezuela desde el pasado día 19 de abril, cuando miles y miles de personas salieron a las calles a protestar contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro? Mira, el resultado, el balance, desde el punto de vista de derechos humanos, de la jornada de protesta es muy serio, muy grave. Más de 500 personas detenidas, más de alrededor de 3 muertos, en total ya van 10 en el mes de abril, muchas personas gravemente heridos, periodistas que han denunciado hostigamiento por parte de militares, uso excesivo de la fuerza y brutalidad por parte de la Guardia Nacional Bolivariana y al mismo tiempo por parte de policías y estas pandillas de civiles armados, los colectivos que aparentemente son los responsables de las muertes y de los casos de personas heridas y golpeadas durante ese día. Estamos hablando de una situación de graves abusos, masivos abusos, donde curiosamente contrasta el trato que se les dio a la oposición, con uso indiscriminado de fuerza, con bombas lacrimógenas, persecución, hostigamiento y amedrentamiento, y por otro lado aquellas personas que fueron a expresar su apoyo al presidente Maduro. Hubo simultáneamente esa concentración, a ellos se les facilitó digamos el acceso, el transporte y no tuvieron ningún problema en manifestarse apoyando al presidente Maduro. Sin embargo, los que se oponen fueron los que sufrieron el rigor de las fuerzas oficiales y también de estos grupos, de estas pandillas llamadas colectivos. ¿Por qué cree usted que salió la gente a protestar? Porque a veces se decía que muchos venezolanos tenían miedo y que lo han perdido. ¿Por qué salió la gente a la calle? Juan Carlos, creo que lo que detonó estas protestas indudablemente fue la decisión de la Suprema Corte de Venezuela, que está totalmente controlada por el Ejecutivo, de despojar a la Asamblea Legislativa, al Congreso, de sus facultades. Eso generó no solo un malestar interno, sino también una condena inmediata de la comunidad internacional que obligó a Maduro a parcialmente hacer algunas correcciones, pero fueron solamente parciales. Lo que pasa es que quedó en evidencia la manipulación y la falta de Estado de Derecho en Venezuela. Me parece que con ello se cayó completamente la careta de una fachada democrática que hasta ahora trataban de mantener. Cuando un poder del Estado, como el Poder Judicial, que no tiene ninguna independencia y que son un grupo de incondicionales, de burócratas incondicionales del régimen, decide por sí solo asumir las tareas que son propias de un Congreso, creo que eso realmente fue el detonante, la reacción internacional, pero también se suma la crisis humanitaria, la falta de alimentos, de medicinas, los presos políticos, la inhabilitación por 15 años de Capriles, uno de los principales líderes de la oposición, y la detención, por cierto, de ya casi más de 3 años de Leopoldo López. Todos estos factores fueron, creo, los que justificaron el que la oposición se organizó y decidió masivamente y pacíficamente protestar contra Maduro. Señor Vivanco, recientemente Diosdado Cabello, quien fuera presidente de la Asamblea Nacional Venezolana y que es uno de los pesos pesados del chavismo, dijo en un programa de televisión que él sabía y que la gente sabía en Venezuela en dónde viven los líderes de la oposición y en dónde están, y además mostró un manual en donde se dan ciertas instrucciones. Usted dijo que Diosdado Cabello es un fascista. ¿Por qué lo dijo? Juan Carlos, porque, a ver, la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española señala que fascismo y fascista es tener y mostrar una actitud autoritaria, antidemocrática. Y qué duda cabe
que Diosdado Cabello califica en esa definición, en ese concepto. Se trata de alguien que ha celebrado la decisión de la Suprema Corte de despojar al Congreso de sus facultades constitucionales legislativas. Es alguien que también ha celebrado la represión, la detención y la persecución de líderes de la oposición. Es alguien que en su programa semanal se dedica a amedrentar con imágenes, con informaciones de inteligencia que él consigue porque controla buena parte de la inteligencia en Venezuela, de los servicios de inteligencia me refiero, y se dedica a perseguir y a amenazar a líderes de la oposición, a defensores de derechos humanos, a periodistas. Se ha querellado incluso contra los principales medios de comunicación por informar noticias que han salido en el exterior, pero que no se pueden dar en Venezuela. Y esto último, de amenazar a los líderes de la oposición mostrando sus domicilios y sus imágenes en televisión y advirtiéndoles que sufrirán consecuencias, me parece que justifican de pleno este calificativo. Finalmente, señor Vivanco, ¿qué papel o qué influencia tiene la presión internacional en lo que está pasando en Venezuela? La presión contra el presidente Nicolás Maduro, no solamente del ex canciller uruguayo Luis Almagro desde la OEA, que ha pedido que se active la Carta Democrática, sino de ya varios gobiernos de la región, varios gobiernos latinoamericanos, incluso el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que había sido muy mesurado hasta este momento, envió un mensaje por Twitter en las últimas horas diciendo que hace 6 años se lo había dicho a Hugo Chávez en el sentido de que la revolución bolivariana ha fracasado. ¿Qué papel, qué importancia tiene la presión internacional en lo que ocurre actualmente en Venezuela y en el desenlace de toda esta situación? Juan Carlos, y justamente lo que acabas de mencionar, es decir, esta declaración de Santos, que me parece que es un quiebre con lo que hasta ahora ha señalado públicamente, donde sus palabras y sus posiciones son cada vez más críticas respecto del régimen en Venezuela, le costó una amenaza personal de Maduro. Maduro reaccionó como lo hace acostumbradamente el régimen, sobre la base de amenazas y anunció que iba a revelar secretos del proceso de paz, lo cual supone y demuestra que a Venezuela le importa mucho la reacción de la comunidad internacional y este tipo de condenas o este tipo de comentarios. Yo creo que la presión de la comunidad internacional es absolutamente central y el trabajo que se puede realizar en la OEA para aislar, para sancionar, para exigir rendición de cuentas al gobierno de Maduro es absolutamente esencial para conseguir correcciones en el corto plazo en Venezuela.